Servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Buenos días, 18 de junio de 2021, 6:30 de la mañana. Estados Unidos desbloquea algunas sanciones contra Venezuela para atender la pandemia. Es un titular que tomo de Últimas Noticias, pero en realidad es el titular de toda la prensa nacional o de todas las páginas web nacionales, titular destacado a esta hora de la mañana. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó este miércoles ciertas transacciones con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro para adquirir bienes relacionados con la lucha contra la pandemia de COVID-19. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros, OFAC, explicó que la licencia otorgada incluye transacciones con el Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela y Banco Bicentenario, entre otros que involucren la entrega de mascarillas, ventiladores y tanques de oxígeno, vacunas, producción de vacunas, pruebas de COVID-19, sistemas de filtración de aire y hospitales de campaña, entre otros, refiere Anadolu Agency. Entonces fueron a buscar la versión de la agencia de noticias turca. El eje del mal funcionando a pleno. Sin embargo, la decisión mantiene la prohibición para la exportación o reexportación de cualquier bien, tecnología o servicio militares, operaciones con la Estatal de Petróleos, PDVSA y otras empresas del Estado, así como la liberación de cualquier propiedad bloqueada de conformidad con las sanciones vigentes. La licencia general número 39 está firmada por el director de la OFAC, Bradley T. Smith. Es el nuevo director de la OFAC y advierte que siguen bloqueando lo dispuesto en su párrafo C, que se refiere a la exportación o reexportación de cualquier bien, tecnología o servicios militares, compradores o importadores de inteligencia o de aplicación de la ley, negando el derecho a la defensa militar o jurídica, dice Últimas Noticias. Y mantiene bloqueada cualquier transacción o actividad que involucre a PDVSA, Bandes o Bandes Uruguay, o cualquier entidad propiedad de estos entes individualmente o en conjunto, directa o indirectamente, lo que mantiene acorralado financieramente al país. El Tesoro también aprobó ciertas transacciones para los gobiernos de Siria e Irán en el mismo sentido. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió públicamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que libere los recursos de Venezuela para comprar vacunas a través del mecanismo COVAX, ya que hubo 4 depósitos bloqueados y reportados por ese mecanismo, lo que evitó la compra de más vacunas que por derecho le corresponden al país. Y ya vamos a estar hablando del mecanismo COVAX y de lo que dice la Academia de Medicina. El mandatario reclamó el robo criminal y las acciones criminales de Estados Unidos contra Venezuela, en las que actúa en complicidad un pequeño sector de la derecha venezolana. La babosada de costumbre de Últimas Noticias. La oposición venezolana, en tanto, pide evitar que las vacunas entren en un sistema de corrupción. Esto es una nota de Voice of America. Venezuela es uno de los países con menor tasa de vacunación de la región, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. En reiteradas ocasiones, la oposición liderada por Juan Guaidó ha señalado que está uniendo esfuerzos para conseguir más vacunas, pero pide apoyo de la comunidad internacional para evitar que estos inóculos sean utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro para aumentar su control político sobre la población. Las vacunas que estamos todos empujando para que lleguen a Venezuela no pueden someterse a ese sistema de corrupción. Por eso es tan importante que al conseguir las vacunas, los organismos multilaterales también entren a Venezuela para hacerle seguimiento y junto a la sociedad civil a todo lo que significa el proceso de distribución de esas vacunas y evitar todo lo que en Venezuela es algo generalizado por parte del dictador Nicolás Maduro, que es corromperlo todo y llevarlo a un mercado negro como Cuba o cualquier país comunista, aseguró Julio Borges, comisionado presidencial de Relaciones Exteriores de la oposición venezolana a Venezuela 360. Borges advierte que si el proceso de vacunación en Venezuela no se implementa de manera eficiente, los venezolanos tendrían que esperar décadas antes de ser vacunados por completo. Al ritmo que se está vacunando ahora, para poder completar la meta de vacunados, podríamos esperar casi 50 años para terminar lo que en otros países, incluso de la región, están haciendo de manera muy eficiente. El caso de Brasil, el caso de Chile, de Colombia, entre otros países, aseguró el líder opositor. Y lo que les decía sobre el mecanismo COVAX es lo siguiente: Academia de Medicina, denuncia y no
inoperatividad de la mesa del COVAX para la vacunación en Venezuela. La Academia Nacional de Medicinas pues estoy empeñado en decirle de medicinas. La Academia Nacional de Medicina denunció este jueves la inoperatividad de la mesa técnica del COVAX convocada para establecer un plan nacional de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. La institución se pronunció a través de un comunicado en el cual se señala la preocupación por lo que está ocurriendo con esta instancia. Las circunstancias determinan que es una instancia que no funciona para dar respuestas en relación a los requerimientos técnicos, tipos de vacunas para adquirir, número de dosis requeridas, establecimiento de pautas de control de posibles efectos adversos, expresa parte de la misiva. Asimismo, señalan que esta mesa no está abocada a la identificación de fortalezas y debilidades en la logística de distribución y el mantenimiento de la cadena de frío de las escasas vacunas que llegan al país. En el comunicado, la Academia Nacional de Medicina reitera su disposición de colaborar en la formulación de un plan nacional de vacunación, el cual sea único, transparente, corporación oficial científica y doctrinaria que representa la ciencia médica nacional, con 117 años de probada trayectoria de historia, ciencia, docencia y moral, se dirige una vez más al país en la oportunidad de manifestar su preocupación por el estado de inoperatividad de la Mesa Técnica Nacional de Vacunación, convocada para establecer un plan de vacunación contra la COVID-19 en Venezuela. El tercer párrafo dice lo siguiente: por todo lo anterior que le explicaba, la escasez de las vacunas, etcétera, etcétera, la ANM responsablemente alerta al país que ante la inobservancia de las recomendaciones y el plan complementario sugerido en días pasados a las autoridades de salud, no puede ser testigo inerte de una instancia que no está dando los frutos para los cuales fue creada, incluso con el acompañamiento de entes internacionales como las agencias de la ONU, Organización Panamericana de la Salud y UNICEF. Es fundamental la activación efectiva de la mesa técnica de vacunación, ya que su ausencia funcional no contribuye a la definición de políticas claras del proceso de vacunación en beneficio de todos los venezolanos. 6:37 minutos, titulares de la mañana, RCR 750M. Muchas gracias a todos ustedes por estar allí. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Juan Guaidó agradeció donaciones de los países que se comprometieron a ayudar en la diáspora venezolana. Bueno, hoy se inventaron un nuevo nick, José Morales. José Morales, lo que estás diciendo por ese chat no te atreverías a decírmelo a la cara. Te lo aseguro, hermano, no te atreverías. Tú solito, tú y yo, no te atreverías. Bueno, Juan Guaidó, y te va mejor si no te atreves. Juan Guaidó agradeció donaciones de los países que se comprometieron a ayudar a la diáspora venezolana. O el que dice que es José Morales, que es el mismo Brujo Leloa, que es el mismo Lucierra, que es el mismo. Juan Guaidó agradeció este jueves a los países que se comprometieron en la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes de Venezuela a aportar $1.554 millones para atender esta crisis, reseñó la agencia de noticias EFE. Esta es la diferencia entre yo y algunos de los que escriben en este chat. Lo que yo digo aquí se lo puedo decir a la cara a cualquiera. Agradezco a Canadá como organizador, a los países receptores, naciones donantes y organismos multilaterales en la Conferencia en Solidaridad con los Refugiados e Inmigrantes Venezolanos. Debemos unificar y sumar esfuerzos para una solución en Venezuela, dijo Guaidó en un mensaje en Twitter. La conferencia celebrada este jueves en Canadá logró el compromiso de países e instituciones de aportar $1.554 millones a la crisis migratoria de venezolanos, de los que 954 millones serán donaciones y 600 millones créditos. Además, Colombia se comprometió a conceder un estatus de protección temporal a 1,8 millones de migrantes, mientras que otros países como Perú, Ecuador, la República Dominicana y Estados Unidos ofrecieron medidas similares de regularización de los desplazados. La cifra de donaciones es superior a la alcanzada durante la anterior conferencia celebrada el año pasado, cuando los compromisos se establecieron
en 653 millones de dólares. Por la celebración de esta conferencia también se pronunció el opositor Julio Borges, quien destacó que en la actualidad se necesita cooperación y compromiso internacional para enfrentar lo que calificó como el drama humanitario más grave que ha vivido el continente americano. En referencia a la crisis migratoria venezolana, es necesario que el mundo democrático no olvide la causa de esta tragedia, que no es otra que Nicolás Maduro. Solo la salida de la dictadura frenará este flujo migratorio y permitirá el retorno seguro de todos los venezolanos que están en el exterior, dijo Julio Borges, comisionado para las relaciones exteriores del equipo de Juan Guaidó. Yo quisiera leerles una nota que se me ha quedado en el tintero, pero la voy a buscar aquí, porque es un informe que publica hoy sobre migraciones, que dice que el número de migrantes ha crecido enormemente en el mundo en los últimos años. Dice lo siguiente, ya lo voy a conseguir, ya va. Bueno, ahí voy. El número de desplazados por guerras y crisis se duplicó en 10 años, dice la ONU. Ya voy a leer lo que dice la ONU en cuanto abra. Mientras esto abre, les leo también la reacción de Arreaza, mientras abre el informe sobre migrantes. Sobre la conferencia de donantes, se indigna Arreaza por recolección de fondos para migrantes venezolanos. Esto lo dice La Patilla. La tarde de este jueves 17 de junio, el régimen de Nicolás Maduro, a través de Jorge Arreaza, condenó con indignación la recolección de fondos que serán destinados a la atención de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos provocado por la misma política chavista. A través de un comunicado, Arreaza calificó la acción, que se recolectó más de 950 millones de dólares, como farsa mediática. El mundo es testigo de una burda operación de propaganda política antivenezolana que resulta además altamente rentable a tenor de las propias declaraciones de los organizadores, que admiten haber recaudado hasta hoy la nada despreciable suma de 2.800 millones de dólares, de cuyo destino es necesario reiterar se sabe poco o nada. Cabe destacar que las agencias de Naciones Unidas especializadas en materia migratoria y sus socios se frotan las manos con la expectativa de contar con este jugoso presupuesto paralelo, fruto del sufrimiento de seres humanos inocentes. Es parte de lo señalado por el funcionario del chavismo. En dicho escrito, el régimen acusó a las autoridades de España, Canadá, la Unión Europea y las agencias de la ONU de seguir un guión de Washington. Pobrecitos, chicos, tienen el síndrome de Marimar, todo el mundo está contra ellos. El síndrome de Marimar es ese, el síndrome de novela mexicana. La protagonista es buena, pobre, bonita, y todo el mundo está en contra de ella por razones que no se entienden, por razones que nadie explica a lo largo de la novela. Bueno, ese es el argumento del chavismo para todo. El número de desplazados por guerras y crisis se duplicó en 10 años, según la ONU. El número de personas desplazadas a causa de los conflictos y las crisis en el mundo se duplicó en 10 años hasta alcanzar un récord de 82,4 millones, y Venezuela es el segundo país más afectado por detrás de Siria, indicó la ONU este viernes. Y los señores que gobiernan este país, que gobiernan no, que mandan, porque gobernar es tener proyectos, gobernar es soñar, gobernar es trabajar para el futuro. Esta gente trabaja para sostenerse en el poder, sencillamente, por lo cual no gobierna, mandan, están en el poder, pero no gobiernan. Si tuvieran un mínimo de vergüenza, pensarían que han hecho, que pueden haber hecho mal para provocar la segunda crisis de desplazados más grande del mundo. En cambio, lo que hacen es incordiar a todo el que trata de buscar una solución a esto. Si se tienen en cuenta las situaciones de desplazamiento internacional, dice el informe de la ONU, Venezuela ocupa el segundo puesto a nivel mundial con 3,9 millones, solo superado por Siria y los 6,7 millones de ciudadanos que tuvieron que abandonar sus hogares, según un informe del alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, divulgado este viernes. El documento destaca que el número de refugiados, de personas desplazadas dentro de su país y solicitantes de asilo aumentó hasta alcanzar los 82,4 millones en 2020, un 4% más que los 79,5 millones registrados en 2019, que ya a su vez constituían un récord. Y que algo se está moviendo dentro del régimen, que algo se está moviendo de cara a lo internacional. Lo dan a entender las 3 o 4 siguientes informaciones que les voy a dar. Gerardo Blay,
encabeza la delegación de Guaidó, que sostendrá reuniones de alto nivel en Estados Unidos. Esta no era la que quería hablar, pero igual se las voy a leer. En el marco del Acuerdo de Salvación Nacional, Juan Guaidó informó sobre la conformación de una delegación encabezada por Gerardo Ulay, que mantendrá reuniones de alto nivel con funcionarios en Estados Unidos. Según el equipo de Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, la finalidad de la delegación es sostener reuniones con senadores republicanos y demócratas. La finalidad es coordinar respaldos y alinear todo lo necesario de cara al inminente proceso de negociación integral que procurará el Acuerdo de Salvación Nacional, indicaron desde el Centro de Comunicación Nacional. Es decir, están buscando padrinos para la negociación, que por el otro lado tiene sus padrinos, tiene a Rusia. Ayer, por ejemplo, y esta nota tampoco se las voy a leer, pero les leo el enunciado, un portavoz del Kremlin decía que el tema Venezuela no se tocó en la reunión entre Estados Unidos, entre Joe Biden y Vladimir Putin, que se registró el miércoles. Y esto, por supuesto, es propaganda a favor del régimen venezolano. Si no se trató el tema, bueno, que el Kremlin lo puntualice, lo dice, tiene una intención, pues, decir esto. Y así, pues. Pero lo que les quería leer son liberaciones de presos políticos. Son 3 liberaciones, o 3 liberaciones de presos políticos. Tras 7 años preso, quedó en libertad el teniente coronel Ruperto Sánchez. El teniente coronel Ruperto Sánchez, quien fue acusado de rebelión y conspiración, quedó en libertad este jueves tras 7 años presos. Tras 7 años preso y con la condena cumplida en 2019, pasó por 2 centros de detención, la cárcel de Arapique y la cárcel de Ramo Verde. Sánchez, nacido en Valladolid, España, tenía una condena de 7 años y 3 meses, pero debió salir en libertad en agosto de 2019 debido a las redenciones judiciales realizadas durante su tiempo en prisión. La ONG Foro Penal, a través de su director Alfredo Romero, informó en su cuenta Twitter que Sánchez ya estaba en libertad, publicando fotos del teniente coronel con su familia. Sánchez fue acusado en 2014, en plena hora de protestas lideradas por la oposición, de formar parte de un plan para derrocar a Nicolás Maduro en la presidencia, una supuesta operación denominada Golpe Azul. Sin embargo, sus familiares siempre desmintieron esta tesis y señalaron que el teniente coronel era inocente. El militar, que nació en Valladolid, España, obtuvo varias redenciones por estudiar y trabajar en el mantenimiento de la prisión. También liberaron al exdirector de inteligencia militar, Ovidio Poyoli, recordado por su actuación el 11, 12 y 13 de abril de 2002. Este jueves 17 de junio otorgaron la libertad plena al general de división retirado del ejército Ovidio Jesús Poyoli Pérez, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar. La excarcelación se produjo en horas de la tarde junto a las liberaciones del coronel José Gregorio Delgado y del teniente coronel de la Fuerza Aérea Ruperto Sánchez. Poyoli fue detenido en una trocha entre Venezuela y Colombia en marzo de este año junto al general de brigada Jorge Alberto Sedán Abudey. El general fue el creador de la Dirección General de Contrainteligencia Militar bajo la administración de Hugo Chávez, antiguamente Dirección de Inteligencia Militar, DIM. Y también fue excarcelado, como ya les decía, el coronel José Gregorio Delgado, también vinculado con el denominado Golpe Azul. Delgado resultó detenido en mayo de 2014 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Su liberación se produjo tras haber permanecido detenido en el estado Monagas por 5 años y luego ser trasladado en julio de 2020 a Ramo Verde en Los Teques. Cumplió condena de 7 años y 3 meses. Es decir, aquí todo el mundo, salvo Poyoli, cumplió su condena. Me causó una herida como de 12 centímetros. La escritora Milagros Mata Gil fue atacada con un arma blanca. Recordarán a ustedes a Milagros Mata Gil, que escribió en su cuenta de Facebook Fiesta Mortal a propósito de un sonado matrimonio realizado en el Club Sirio de Puerto La Cruz en plena pandemia, del que salieron más de 150 contagiados de COVID-19. La escritora venezolana Milagros Mata Gil fue atacada con un arma blanca este miércoles, así lo denunció el Centro PEN de Venezuela a través de su cuenta en Twitter. Un tipo trató de acuchillarme, me causó una herida como de 12 centímetros en el brazo, eran 2 en moto, se había ido la luz, todo estaba oscura. Yadira, mi vecina, me prestó primeros auxilios, estoy bien, explicó la escritora. El 1 de abril, Mata Gil y su esposo Juan Manuel Muñoz, también escritor, fueron excarcelados con medidas cautelares luego de que las autoridades del Estado Anzoátegui presentaron a los escritores ante tribunales que decidieron que esperaran el juicio fuera de los calabozos. Pedro Carreño tuvo una epifanía
esperemos que sea como Pablo en el camino de Damasco, difícil que eso suceda, pero tuvo una epifanía y afirma que el sistema judicial venezolano deambula entre la extorsión y el retardo procesal. En la sesión de la Asamblea Nacional designada en 2020, señaló que una vez que se inició el sistema 7+7, los ciudadanos visitan los tribunales y alegan que no hay despacho. No sé a quién se le ocurrió que la administración de justicia no es un servicio fundamental de un país. Entonces está sometido a los vaivenes del 7+7. En Venezuela siempre hemos escuchado hablar del retardo procesal, pero producto de la pandemia tuvimos 7 meses sin despacho en los tribunales y después de 7 meses empezó el 7+7. No conforme con eso, en los 7 días que deben trabajar, visita uno la sede de los tribunales y resulta que dice que en la puerta no hay despacho. ¿Cómo hacen estos hermanos que están allí privados de libertad? Explicó Carreño. ¿Será que Carreño se metió opositor, chico? Registros del COVID-19. No, vamos a la pausa, perdonen, no. Carreño nunca se va a meter opositor. Y si se mete opositor, bueno, faltaría más que lo acepten, ¿no? Y termine allí en la mesa de la Unidad Democrática. Vamos a hablarles de publicidad y después vamos con lo que queda de programa. Tecnieléctrico en refrigeración comercial, reparación de equipos de refrigeración comercial, neveras, microondas, televisores, todo lo que quiera usted, el reparar, todo tiene reparación si usted lo pone en la mano de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, el respaldo de una empresa certificada y los repuestos para que usted no tenga que andar sabaneándolos por allí. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591 y síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Hablarles también de tecnohospitalaria.com, porque en www.tecnohospitalaria.com usted encuentra todo lo que necesita para combatir el COVID-19, incluyendo el concentrador de oxígeno marca Dinarex, diseñado y ensamblado en Estados Unidos, que le ofrece a usted concentración de 5 litros de 93% de oxígeno con hasta 5 litros de oxígeno por minuto. Esto marca una enorme diferencia con otros concentradores de oxígeno, que a medida que usted va subiendo la cantidad de litros por minuto, va bajando la calidad del oxígeno que recibe el paciente. Ese aparato además está a un precio absolutamente fuera de la competencia, es decir, no hay un aparato que compita con este en relación calidad-precio, ni siquiera en precio, y lo ofrecemos a usted pues de inmediato. ¿Cómo ubicarnos? www.tecnohospitalaria.com, 0212-919-9549, 0212-919-9549, o también @Tecnohospitalaria en Instagram. Tecnohospitalaria, innovamos para servirte. Tenemos todo lo que necesitas para combatir el COVID-19. Termina la publicidad y les cuento que las cifras de COVID-19 de referencia del régimen de Nicolás Maduro siguen muy altas, 1.405 nuevos contagios, 20 personas fallecidas, cifras de referencia, ya les digo, el mayor número de casos Falcón, seguido por Vargas, Aragua, Apure, Carabobo y Nueva Esparta. Yo no entiendo esto, porque un día Carabobo es el número más grande de casos, tiene 250 casos, al día siguiente cae a 98, esto estadísticamente. O sea, estos tipos no entienden un principio fundamental de la gerencia, que es que si tú no tienes data, tú no puedes gerenciar. Y no entienden que si tú a un aparato, digamos, de estadística le metes basura, lo que llaman los técnicos garbage in, garbage out, lo que sale, las decisiones que tú vas a tomar son igualmente basura. Entonces, en base a estas cifras no se pueden tomar decisiones. Yo no sé si ellos tienen unas cifras de verdad para su consumo. No pareciera, porque si esto fuera así, si tuvieran las cifras para su consumo, no prendieran y apagaran el país completo una vez a la semana. Podrían tener, por ejemplo, decir, bueno, en esta semana aquí hay más casos, paramos este estado, pero los demás siguen funcionando. Bueno, todas las cosas que se hacen cuando hay gerencia y cuando la gente tiene, primero, un poquito de cacumen y segundo, quiere usarlo. Bueno, sigo leyendo. 3 titulares más o 4 titulares más. Se duplican los casos de malaria en Vargas y esto es realmente preocupante. Van 30 pacientes en menos de 2 semanas. Son 11 de Vargas
y 19 de Miranda. En menos de 2 semanas los casos de malaria en Vargas se duplicaron y pasaron de 15 el pasado miércoles a 30 este jueves 17 de junio, según lo confirmó el procurador de la entidad, Juan Carlos Fidalgo. Precisó que 11 son casos positivos del litoral central, 8 recluidos en el ambulatorio de Los Caracas y 3 se encuentran en otros centros hospitalarios de la entidad y 19 de Miranda. Esto es en Chuspa, en el límite entre Miranda y Vargas. Sin embargo, todos son tratados en el ambulatorio de Chuspa. Fidalgo detalló que para atender el brote de malaria detectado los primeros días de junio, cuyo foco está ubicado en el poblado de San Jorge, en Miranda, se habilitaron 3 salas especiales. Se trata de 10 camas para pacientes asintomáticos y con condiciones leves, y el segundo con 8 camas para los sintomáticos moderados y 6 camas para los más críticos. Lo grave de esto es que la malaria está ya en el centro del país. La malaria era una cosa que impactaba mayormente en Bolívar, un poquito en Monagas y Anzoátegui, pero ya la tenemos en Miranda llegando a Vargas. Súper preocupante. El régimen pretende seguir cobrándole al Nacional los servicios de agua, luz y teléfono del edificio embargado, caretablas. El régimen de Nicolás Maduro pretende seguir cobrándole al Nacional los servicios de agua, electricidad y telefonía del edificio embargado, así lo denunció el gerente general Jorge Macriñotis. Después del embargo, como empresa decidimos hacer la suspensión de los servicios de agua, electricidad y teléfono y la eliminación de las facturas. Es lo que se conoce como cierre de contratación, ya que no vamos a pagarle el servicio a un tercero, pero en taquillas que nos dijeron que la orden que tienen es que no pueden hacer nada con eso, de verdad. Nivel de miserabilidad, 100.000 millones %. Una mujer de taxista desaparecida en Lara fue hallada sin vida en Carabobo. Esto es una información de El Carabobeño que no me termina de cargar, no sé por qué, se quedó guindada. Y para cerrar les voy a leer una nota que da dolor en el alma. Bueno, no, hasta ni siquiera se la voy a leer porque es tan grotesca que de verdad. Es sobre una madre que vendía videos sexuales de sus hijas de 6 y 7 años. Y de verdad no es información apropiada para esta hora ni para ninguna. 18 de junio de 2021, que este día sea lo que ustedes esperan de él. Hoy es viernes, así que si Dios quiere, nos encontramos el lunes. Chao, cuídense. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico.